¿Sabías que puedes conseguir el nuevo huevo totalmente gratis sin tener que pagar un solo Robux? Bueno, si querés saber cómo, quédate hasta el final del video. Así que bueno, antes de pasar a decirle, les invito a que se suscriban, activen la campanita y le den like para más videos de Grow a Garden. Y bueno, para los que no saben de qué huevo me estoy refiriendo, es el huevo de Premium Anti-Big Egg. Que bueno, para conseguir un solo huevo necesitamos 150 Robux. Que bueno, nos pueden salir cualquiera de estas mascotas y si te sale esta mascota te vas a querer pegar un tiro. Pero bueno, ese no es el tema. Y bueno, para todos los que me estén diciendo seco, pero si sale Robux comprar ese huevo, como vos nos está diciendo que lo vamos a poder conseguir gratis. Bueno, de la manera que la pueden conseguir gratis es completando el nuevo evento que salió del oso chef en la nueva actualización del sábado. Y bueno, les voy a estar dejando un video por si quieren saber todo lo nuevo de la actualización. Que bueno, para los que no saben muy bien cómo se completa este evento, lo que tienen que hacer ustedes es llenar estos 3 de miel y buscar una fruta polinizada, que eso es muy importante. Y lo segundo muy importante también es que tenga el mismo peso. Por ejemplo, a mí ahora me está pidiendo un tulipán naranja que pese 0.06 kilogramos. Que bueno, si no cumplimos con ese peso, no nos va a recibir la fruta y no nos va a servir de nada. Además que bueno, como dije, tiene que estar polinizada. Eso es muy importante. Así que bueno, es medio difícil que justo coincida con el mismo peso. Lo de conseguir que esté polinizada no tanto, ya que podemos poner el sprinkler de miel, pero que justo tenga ese peso sí puede ser algo complicado. Y bueno, cuando ponemos la fruta acá, lo que nosotros debemos hacer es venir y hablar con el oso chef, que nos va a estar dando recompensas. Como por ejemplo ahora nos va a dar un Honey Crafter Crate. Y bueno, pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto para conseguir el huevo? Bueno, lo que pasa es que para conseguir el huevo hay que completar todas las misiones del oso chef, que en total creo que son unas 40 misiones, así que bueno, va a estar algo complicado por el peso más que nada, pero se puede completar. Así que les voy a estar mostrando una lista y les voy a estar diciendo todas las frutas que nos va a pedir el oso para completar las misiones. Porque sí, para todas las personas nos pide la misma fruta con el mismo peso. Bueno, me confundí, no hay que completar todas las misiones, pero si completamos todas las misiones vamos a estar consiguiendo mucho más huevos. Pero bueno, ya con completar la quinta misión nos va a estar dando un huevo. Y en otras misiones nos va a estar dando hasta 2 huevos por recompensa. Así que bueno, como pueden ver en la lista, primero tenemos el blueberry, después el tulipán, que es el que tengo yo ahora, que sería la segunda misión. Después en la tercera nos está pidiendo la rosa, en la cuarta nos pide un carrot y en la quinta, que nos pide el starberry, que sería la frutilla, ahí se supone que nos estaría dando un huevo de antiabejas, que digamos. Y bueno, por ejemplo también en otra misión más abajo nos va a estar dando otro huevo, y ya en una de las últimas misiones nos va a estar dando 2 huevos más, y en la última misión, o la anteúltima si no me equivoco, también nos va a estar dando 2 huevos más, quedando así en un total de 6 huevos por completar todas las misiones del evento. Y también se supone que una vez completado el evento se va a reiniciar y lo vamos a poder hacer de vuelta. Así que bueno, si pasa eso estaría bastante bueno. Así que mi recomendación es que cada vez que se renueve la tienda compren todas las semillas posibles, o bueno, por lo menos la que salga en la lista, que si no me equivoco son casi todas las semillas básicas y raras que hay en el juego, como por ejemplo el carrot, el starberry, el blueberry, el tulipán, el tomate y así con las demás semillas. Y bueno, además van a tener que comprar varias de cada una. No nos olvidemos que nos pide un peso en específico, que eso está bastante difícil de completar. Y bueno, además les recomiendo que una vez que hayan comprado todas las semillas que nos muestra en la lista, es que las planten todas juntas. O sea, si pueden tener uno de estos todo libre para poner todas las semillas, sería lo ideal, ya que cuando comience el evento de polinización, lo que podemos poner es un sprinkler de miel, como dije al principio del video, y esto nos estaría dando polinización a casi todas las frutas, o a todas, no estoy muy seguro. Y bueno, eso nos permitiría conseguir las semillas que necesitamos en tan solo el primer evento de polinización y no tener que esperar al siguiente evento, que es dentro de una hora. Y bueno, además de que pueden usar un sprinkler, o sea, de los que se venden en la tienda de herramientas, para que las frutas salgan más grandes. O sea, pueden dividir y poner en un lugar que quieren que salgan frutas grandes, o sea, pesadas, y en otro lugar donde quieren que salgan frutas no tan pesadas,
para tener más posibilidad de que coincida justo con el peso que nos pide el oso. Y bueno, además de que si no consiguen el Splinker de miel, lo que pueden hacer es equiparse las abejas de miel que hay en el juego, que son 5 en total, y que esto nos va a estar aumentando mucho más la posibilidad de polinizar justo la fruta que queríamos, ya que bueno, si tienen para equiparse más de 3 mascotas y tienen varias mascotas del evento de miel, les va a estar ayudando un montón tener 5 mascotas de miel o más. Así que bueno, esa sería la manera de completar el evento del oso chef y además conseguir el nuevo huevo con las nuevas mascotas que están muy buenas. Después, más adelante voy a hacer un video aparte hablando pura y exclusivamente de esas 5 mascotas nuevas que salieron. Así que bueno, si te sirvió y te gustó, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos como este de Grow a Garden. Hasta la próxima.